El 26 de marzo del año 2018, yo estaba saliendo del turno de Ecuador Inmediato, cuando uno de los colegas periodistas que trabajaba en ese entonces en este espacio me llamó vía WhatsApp para decirme que 3 periodistas habían sido secuestrados, esto alrededor o al filo de las 8 de la noche, que era el horario de cierre de Ecuador Inmediato. La noticia tuvo su magnitud, tuvo su impacto, no solo porque el secuestro es impactante de cualquier persona. He visto algunos casos de secuestro en los 40 años que yo llevo en esto, pero es que eran 3 periodistas, pero es que era un equipo de compañeros de la comunicación con quienes yo confieso que nunca los conocí, nunca compartí, pero me impactó el hecho de que sean periodistas. Mi relación con el diario El Comercio es mala, conocida públicamente como mala, pero independientemente de eso me daba para la solidaridad inmediata. Y a partir de ahí nunca me imaginé que íbamos a entrar en un periplo tan cruel como este en el que hoy nos enfrentamos. Ha pasado un año, los 3 están muertos y no sabemos la verdad. Qué cruel. Autores de un libro que se ha publicado en estos días, con revelaciones sorprendentes, el libro Rehenes, ¿por qué ejecutaron a los periodistas de El Comercio? Hoy nos acompañan en este espacio, en este especial del Poder de la Palabra, Arturo Torres y María Belén Arroyo. Compañeros, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar del mundo donde nos escuchen, donde nos encuentren. Solo quisiera saber, después de todo lo que ustedes han escrito, si encontraremos la verdad. Si algún día sabremos por qué los mataron, por qué los secuestraron, el por qué. El esfuerzo de rehenes es importante, pero diría que no es suficiente. Entonces la pregunta es dura. ¿Lo sabremos? María Belén, qué gusto, bienvenida. Gracias. Bienvenida. Gracias, Francisco, a ti, a tu audiencia tan amplia. Precisamente por esa pregunta de por qué es lo que nos empeñamos en buscar una respuesta, y en realidad eran varios porqués. ¿Por qué les secuestraron? ¿Por qué viajaron allá? ¿Por qué se dio esta noticia de la posible liberación a las 48 horas y no se concretó? Y finalmente, ¿por qué los ejecutaron? Tú confiesas que no los conociste, y yo te confieso que sí, nosotros sí les conocimos. Javier no solo era colega de Fuentes, yo le había conocido en la cobertura del caso Odebrecht. Paulio le había conocido en coberturas, así como un colega que iba a ser... que era muy conocido, ¿eh? Sí, personas muy jóvenes, además muy carismáticas y muy abiertas. Yo a Efraín, confieso, a él sí no le conocí. Pero, por un lado, tienes esta sensación bien dolorosa. Pudiste ser tú. Sí. Sí. Pudo ser Francisco, pudo ser Arturo o pudo ser María Belén. De hecho, yo misma no alcancé, la logística no me dio para ir a Mataje. Tenemos claro que el 20 de marzo del 2018 detonó un artefacto en Mataje, cobrando la vida de 3 infantes de Marina en ese momento, y de un cuarto que ese rato quedó muy gravemente herido. Después le amputaron las 2 piernas y falleció con los días. Había una espiral de violencia de la cual poco conocíamos, en forma desarticulada desde Quito, los medios, y cuando nos dimos cuenta que era muy grave, mucho más grave de lo que los medios lo habíamos percibido, es este momento, el 20 de marzo. A partir de entonces hay una intención sistemática de varios equipos periodísticos. Yo confieso, en mi caso no llegué porque había un tema, una dificultad logística en tiempos que me impedía llegar a esa cobertura, salir y escribir para Revista Vistazo. Es decir, que este equipo no era el primero que iba, no, y no era el primero que intentaba entrar. Eso es lo que se descubre en Rehenes, que el tema se volvió de noticia controvertida a raíz de la explosión del cuartel. Y los medios de comunicación le prestaron atención debida a un suceso sin saber el desenlace fatal tan siniestro que tendríamos.
Arturo Torres, en cambio, no solo que los conocía, sino que compartía con ellos. Arturo trabajó en el diario El Comercio justo en ese tiempo, y claro, toda su carrera anterior. Y entonces, bien podría preguntarte a ti, ¿por qué los mandaron? ¿En qué condiciones los mandaron? ¿Qué tan ciertos son los mitos urbanos que ellos fueron a entrevistar a Huacho? Que ellos conocían más información de la que el Estado ecuatoriano quería que conozcan. Hay toda una serie de controversias. ¿Puedo conocer la verdad de eso, Arturo Torres? Gracias, Francisco. Bueno, la verdad es imposible llamado verdad, porque también tenemos que hablar de que la vamos reconstruyendo y vamos accediendo a información conforme podemos, o sea, en la capacidad de los periodistas de acceder a esa información que nos permita reconstruir lo que ocurrió. Esto es así, nosotros hemos ido armando un rompecabezas, y sobre la pregunta puntual de ¿en qué condiciones fueron? ¿Por qué fueron? Eso nosotros hicimos un seguimiento bastante pormenorizado de cómo ellos hicieron su reportería desde que empezó el suceso o el acontecimiento con el estallido del coche bomba en San Lorenzo. Entonces, revisamos todas las notas que publicaron. Yo conversé con los equipos periodísticos, con los fotógrafos, con los reporteros que participaron, porque básicamente hubo dos equipos que se alternaban en esa cobertura. Tan importante era el tema. Había que entender un poco qué llevó a este equipo, al último equipo, a entrar a Mataje. O sea, ¿cuál era la lógica? ¿Querían ellos un tema especial? ¿Querían entrevistar a Huacho? ¿O estaban haciendo un seguimiento noticioso? Sí. Esa era como una pregunta que nos hicimos para entender por qué esa insistencia de entrar a Mataje. Y ahí los hechos, los testimonios, los documentos, lo que nos dio, pues, lo que nos botó la realidad, es que ellos iban a Mataje a hacer un seguimiento noticioso, básicamente. Ahí. Eso es lo que nos dan los testimonios. Es más, les autorizan entrar. Les autoriza entrar el comandante Merlo. Claro, o sea, cuando hasta un día antes o 2 días antes estaba prohibido. O sea, lo que pasó es que el sábado, o sea, 2 días antes, ingresó el equipo del telégrafo. Sí. También con consentimiento de John Merlo. Es decir, los equipos que lograban, es lo que pasa con los periodistas, pues, o sea, si nos dicen no pases, tú lo que haces es tratar de bordear, de llegar a la noticia, a como dé lugar. Yo eres experto en eso, sí, o sea, me consta. El periodista que no, tú conoces eso, o sea, yo le digo a mi reportero, oye, me consigues esta noticia y tienes que conseguir la noticia. Entonces, básicamente los periodistas nos volvemos una especie de, tenemos que ser magos, pues, para conseguir la información, así es. Sin embargo, en este caso, había una prohibición expresa para unos equipos, y para los que lograban hablar con el comandante, eso sí pasaba. Lo lograron, o sea, lograron su objetivo, que era ir a coger la noticia y los testimonios de lo que pasó en Mataje. El libro tiene un acierto, varios aciertos, pero el que más lo debo reconocer es que por primera vez alguien logra meternos en lo que pasó desde el segundo mismo en que son capturados. Primer acierto, el que una vez que son capturados el 26 de marzo, se logra detectar por un sensor calórico a las 3 personas secuestradas vivas. Uh-huh. Es decir, no cayeron en combate, no fueron abatidos, no, fueron secuestrados vivos. ¿De dónde consiguieron ese reporte calórico de esas personas? ¿Y qué valor tiene para demostrar qué, María Belén Arroyo? Esa pregunta que tú haces es crucial. Tú tienes la generosidad de marcar como un acierto. Para nosotros era una obligación. Y te digo, una obligación moral por ser colegas, si quieres, más dañosos que nuestros compañeros caídos. En esa perspectiva, Arturo había ya dejado de pertenecer a la planta del diario El Comercio a fines de enero. Y yo trabajo en situación laboral en la revista Vistazo. Yo tuve el privilegio de disponer de un mes para dedicarme tiempo completo a este proyecto en uso de vacaciones, pero Arturo tuvo la posibilidad de dedicarse tiempo completo en una reportería binacional para buscar documentos, fuentes humanas, y hemos llamado nosotros
fuentes abiertas y cerradas. Cuando podemos decir la fuente con nombre y apellido está nombrada en el libro, y cuando no la podemos decir porque estamos protegiendo su integridad y nos estamos convirtiendo en el vehículo transmisor de esa información, la estamos definiendo como una fuente cerrada. Entonces tú me estás haciendo referencia a una evidencia documental obtenida de una fuente cerrada. ¿Por qué? Porque creemos que el contenido de esa información es más importante que la fuente en este caso. Correcto. Porque creemos, lo que tú dices, esta angustia de no saber qué pasó, esta desesperación de imaginarnos lo que ellos vivieron y lo que pudimos haber vivido él, tú o yo, y nuestros familiares alrededor diciendo, ¿qué les pasó? ¿Van a volver o no? Correcto, pero a ver, esa ubicación calórica Sí. no se dispone en ese momento. Ustedes la descubren, me imagino, meses después. ¿Cuán vital hubiera sido que en ese momento se sepa que existían, que estaban vivos y que estaban ubicados en un lugar? Tú planteas algo tan neurálgico porque creemos que sí supieron dónde estaban, y tú llegas a la parte medular planteada en el libro, que es la existencia de operaciones binacionales de las fuerzas policiales de Ecuador y de Colombia, y que nosotros como responsables de esta investigación estamos dando la cara, estamos diciendo que esa es una de las causas que justifican la ejecución, esa es una de las razones por las cuales les ejecutan. Sabemos con certeza, después de esta reportería en 2 países, con fuentes abiertas y cerradas documentales y testimoniales, que por lo menos los 2 o 3 primeros días sí estuvieron con Guacho, los periodistas. Cercano a él, compartiendo con él, Sí. presencia física con él. Sí, fueron capturados antes de las 10 de la mañana del lunes 26 de marzo, después de que pasaron 9:03 de la mañana del puesto. 3 ecuatorianos, miembros del Frente Sinisterra, les abordan, les hacen bajar violentamente de la camioneta. La prueba de eso es todo lo que queda en la camioneta. Para no darte todos los detalles, te voy a decir que si el conductor deja su billetera en el carro, es que le hicieron bajar. Tú, si estás manejando y sabes que tienes tus documentos, cuando menos tomas tu billetera con tus credenciales o tus... ¿O las llevas contigo? Tienes que tenerla. Entonces, Lo de los 2 chalecos antibalas me impresionó. Están ahí. Están ahí. Y eso para nosotros es un indicador bien poderoso. Les hicieron bajar. Les hicieron bajar, hicieron una llamada a una persona a cargo de la zona inferior en jerarquía a Guacho, y Guacho efectivamente había dado la orden de pelar o matar a equipos de vendedores ambulantes, agentes de inteligencia y a periodistas que llegaran. Eso tras un intercambio intensísimo de comunicaciones con un oficial de la policía. Es decir, que se sabía que cualquier extraño iba a tener un fin trágico. Sin embargo, por precaución le preguntan telefónicamente, Guacho estaba en Colombia, y por teléfono dice, no les maten, tráiganles. Negociemos. Ese fue el éxito. Él vio en ese momento las 3 monedas de cambio para intercambiar, para canjear, con 3 hombres suyos detenidos en enero. Pitufo, Cuco y... Cuco, Tobón, Cuajiboy. Cuco, Tobón, Cuajiboy, detenidos el 12 de enero, en una casa en Mataje, en tenencia, en presencia de explosivos, llevados a San Lorenzo, a Esmeraldas y posteriormente a La Tacunga, la cárcel de máxima seguridad. Ahí vemos que Guacho decidió que no les debía matar ese rato porque les iba a usar. Ese es un punto crítico. ¿Cómo duele tener que decirlo? Los capturaron, los presentaron a Guacho. Dices bien, María Belén, los convirtió en moneda de canje y le exigió al gobierno de Ecuador que les devuelva a sus 3 prisioneros. Y el gobierno de Ecuador no supo qué hacer con esto. No supo manejarlo. Tiempos del 26 de marzo al 8 de abril, 2 semanas y media, que no pudo negociar, que no pudo actuar, que no pudo manejar, o no quiso manejar, y esa es mi duda. El libro tiene una parte dramática que es las constantes conversaciones entre Guacho y el coronel, como lo dice él le llama el coronel, que es un policía, luego es el señor Maldonado, los que llevan adelante una presunta negociación.
¿Por qué no se pudo negociar con Guacho o por qué no se quiso acceder a Guacho, Arturo Torres? Sí, Francisco, me parece, vuelvo sobre el tema de las huellas calóricas. ¿Por qué? ¿Por qué me parece? Porque, a ver, esos 2 primeros días que ellos están cautivos cerca al límite territorial, al frente en Colombia, este aparato que es de un organismo de inteligencia capta las imágenes y esa información nosotros de lo que conocemos eso llega luego debió haber llegado a la entidad que tomaba las decisiones, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Que en estos 2 días ya se negocia la liberación y se ponen de acuerdo los 2 gobiernos con el Frente Oliver Sinisterra. No sabemos cómo, porque de eso no hay chats, misteriosamente. Por ejemplo, eso es algo que está colgado. ¿Cómo se negoció esa liberación? ¿Cómo es que sabían Ecuador y Colombia que los iban a liberar? De hecho, el gobierno colombiano dio por sentado que los liberaron a través del tiempo. Correcto. El tiempo anuncia que los liberan. Entonces, iba a haber la liberación, los 2 gobiernos sabían y de pronto todo esto se frustra. Por eso es que esta información de las huellas calóricas nos dice que estaban en un lado cercano y las autoridades lo sabían, y por eso es que a ellos se los ve en una actitud de espera a los 3, porque iban a ser liberados. De pronto no se da la liberación. Nosotros entendemos por un testimonio que logramos recabar en Colombia buscando esta respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué no los liberaron si ya todo estaba listo? No había seguridad para liberarlos, había muchas operaciones combinadas. Entonces, desde ese momento tú entiendes que la situación de ellos se agrava porque ya no hay confianza, se los iba a liberar y no, siguen habiendo operaciones que ponen en riesgo este canje, y eso es una constante durante todo el secuestro. O sea, esta constante de las operaciones entre policías y operaciones militares en Colombia es una constante contradiciendo lo que se decía en el discurso de que no se iba a hacer nada que atente contra la vida de los secuestrados mientras se estaba negociando. Ya. ¿Y la negociación fracasó? ¿Por qué fracasó la negociación? Insisto. ¿O porque el gobierno no pudo o porque el gobierno no quiso? Porque Guacho quería con urgencia que le entreguen sus 3 prisioneros y él entregara a los 3 periodistas. Él sí quiso. ¿Qué pasó, María Belén? Tú planteas 2 verbos, el gobierno no pudo o el gobierno no quiso. Yo te planteo un tercer verbo. El gobierno no supo qué hacer. Sí. Internamente tenía 2 posiciones. Libera y rescate estos 3. Tenía una enorme presión de los familiares, de los periodistas y de la parte de la sociedad. El resto había gente que decía que no hay secuestro. Pero tenía una presión terrible externa, empezando por Colombia, cuya tradición es no negociar con un grupo narcoterrorista. Y lo que se decía ahí es, al negociar le estás dando un estatus de interlocutor válido a un grupo que mañana te puede secuestrar 30 personas y para siempre serás rehén de ese grupo. Rehenes tiene este título sugestivo porque no son solo los 3 rehenes, son las 10 víctimas y es el país entero, que somos rehenes de la ficción de que esta es una isla de paz. ¿Tú compartes ese criterio de que la equivocación del gobierno, según analistas colombianos, es haberle forzado, haberse sentado a negociar con Guacho? Ahí es cuando no supo qué hacer. Pero eso ya pasó antes, tienes que ser más claro. El 13 de enero, cuando un mayor de la policía está chateando con Guacho, está nada más que dándole el estatus de interlocutor a un representante de la fuerza pública que es más o menos la institucionalidad representada en un oficial. Claro. ¿Qué está haciendo al conversar? ¿Qué está haciendo al chatear? ¿Qué está haciendo al decir que ya tiene listos enviados? Yo te invito, hay un capítulo que explica eso y nosotros nos hemos dedicado a ser muy específicos y precisos para entender. Creemos que el error es desde ese momento, ¿qué estaba pasando? ¿En qué contexto venían esos diálogos? Cuando Guacho le retiene, realmente ya hay una historia epistolar de intercambio de información con un mayor de la policía. A él le avisa específicamente, voy a atacar civiles. A él le dice el 16 de marzo, han entrado a allanar mi casa, por tanto voy a matarte. Con mi familia.
se metieron con mi familia y voy a darte bajas civiles. Y el 21 de marzo a él le dice por chat, me han declarado la guerra, me gusta que hables de guerra, vamos a ver quién puede más. Te voy a virar y voltear carros con militares. ¿Por qué no supimos de esa conversación, Arturo? ¿Por qué nunca se supo todo esto previo al secuestro a los periodistas? Este diálogo de Huacho con este oficial de la policía. Se supo luego, con las semanas, con los meses y sobre todo cuando ocurre lo del estallido en el cuartel de San Lorenzo, es como que muchas piezas empiezan a salir a la superficie y el país empieza a conocer, por ejemplo, de este chateo informal, no sé cómo llamarlo, entre el mayor de policía y el Huacho, nada más y nada menos que el líder de las disidencias. Entonces, lo preocupante es que esto que era desconocido sí se conocía a nivel de ciertos oficiales de la policía. Eso es lo que duele. ¿Cómo es que el poder político no estaba en control de esa situación o no conocía? ¿Y cómo es que un año después no hay consecuencias? O sea, lo que a mí más me... Perdón, ¿no hay consecuencias? No hay ninguna consecuencia real. Bueno, ¿por qué? Eso no sabemos qué ocurrió, o sea, sabemos lo que ocurrió, esta descoordinación, esto de que había un mayor que estaba chateando directamente con el Huacho, que informaba a cierto nivel de los oficiales, pero ellos además no cruzaban información con los militares. No. Entonces la zona, no sabías lo peligrosa que era, nadie públicamente lo conocía, sino básicamente a nivel de la policía. Entonces, yo lo que me pregunto es ¿por qué no ha habido ninguna consecuencia ni ningún cisma, pues que debería haber sido lo mínimo ante semejante desestructuración, descoordinación, canales abiertos informalmente que no se comunicaban al nivel político? Es decir, esto te muestra un caos en la policía y entre los militares. Me preocupa más. Ustedes acaban de escuchar, queridos lectores, a Galo Ortega y Yadira Aguagallo. En una parte de la entrevista, ustedes oyeron, Yadira confiesa que sí hubo liberación de los periodistas, que el 28 de marzo, 2 o 3 días después, se dio una liberación, pero como existieron operaciones combinadas especiales entre Colombia y Ecuador y cercaron a Huacho, esa liberación se frustró. Déjenme que les cuente al público la anécdota que nos tocó vivir a nosotros. La tarde del 1 de abril, alrededor de las 4:30 de la tarde, yo salía de una cita médica y me llama la colega Maggie Ayala Samaniego. Maggie Ayala Samaniego es la reportera del diario El Tiempo de Bogotá en Quito. Y me da a conocer un detalle que nos sorprendió. Me dice, mira, atento a lo que va a salir en los próximos momentos. ¿Qué iba a salir en los próximos momentos? Bueno, que el diario El Tiempo de Bogotá publicaba una versión corta que señalaba que se había producido la liberación de los periodistas y que fueron entregados a los militares ecuatorianos y que se estaba próximo a recibirlos en Ecuador. Me dice, trata de confirmarla, de contraparte en tus fuentes ecuatorianas. Traté, hablé con una persona. Lo voy a revelar ahora, no tengo ningún problema. Llamé al señor ministro de la Defensa Nacional, el sociólogo Patricio Zambrano Restrepo, a quien le informé de esta información. Me dijo que estaba sorprendido. Él estaba sorprendido, me dijo, no conozco sobre el tema, dame unos momentos para tratar de confirmar o averiguar. Pero momentos después apareció el señor capitán César Navas, ministro del Interior, quien desmintió totalmente tal liberación. Lo que me sorprende es lo que ustedes tienen. Oigan, sí hubo la liberación. Es más, el gobierno de Ecuador dispuso la movilización de un fiscal hasta San Lorenzo para que reciba a las víctimas. Se dio un operativo militar, se dio un operativo de prensa que encabezaba el señor Andrés Michelena. No sé cómo así es. Se dio toda una preparación previa para la liberación. ¿Se produjo o no se produjo? Y si se produjo, ¿por qué no están acá? María Belén o Arturo. Bueno,
Tú estás señalando y citas que hubo versiones contradictorias. Efectivamente, creo que uno de los aportes de este trabajo, si se lo puede mencionar así, es el hecho de tener una aproximación a la fuente que asumió la vocería, el entonces ministro del Interior, César Navas, y él lo reconoce en este trabajo, que efectivamente tuvieron noticias de esta liberación. En su momento hubo otra versión. Entonces, cuando menos ya te sorprende tener contradicciones. En un intento por entender justamente qué pasó, es que se da esta reportería en Colombia para descifrar, comprender, encontrar esta pieza del rompecabezas. ¿Por qué no les liberaron? Y esta pieza aparentemente es la que calza, de acuerdo con la reportería, es el testimonio de un disidente que dice que por operaciones en la zona se vio inseguridad, se vio que no eran condiciones para liberarles y más bien se opta por otra cosa, por un plan B. A la larga, un siniestro plan B que significa moverles constantemente en el territorio de Colombia, en la selva. Por eso es la movilización tanta. Es tanta movilización. Son 6 puntos los que llegan. Son varios, es un peregrinaje, realmente. Y en la selva. En la selva, ¿en qué condiciones? No, ni siquiera nos imaginamos, aunque entendemos, podemos imaginarnos realmente, pero no llegamos. Si tú te das cuenta, a partir de ese momento hay un peregrinaje de varios puntos, todos en Colombia, y ahí entendemos que es que estaban realmente huyendo de operaciones en la zona, huyendo de operaciones de las fuerzas policiales combinadas que actuaban bajo una cobertura legal, y esto hay que decirlo, a mediados de febrero del año 2018, vale decir, 2 semanas después de la explosión del coche bomba, se firmó en Pereira un acuerdo, así llamado, de Pereira, ¿y eso es real? Entre los presidentes de Ecuador y de Colombia, que habla de intercambio de información entre las fuerzas. No solo intercambio de información de inteligencia, sino de la factibilidad de realizar operaciones combinadas. Esa viene a ser, entendemos, porque así nos señalaron fuentes cerradas que nos corroboran que hubo las operaciones, esa fue la base normativa legal. Con ese paraguas normativo pudieron hacer las operaciones, y esa, como decimos, planteamos nosotros a partir del hallazgo periodístico, sería la explicación por la cual se frustra la liberación de las 48 horas. Si se dio la liberación, si existió todo ese proceso, Arturo, bien vale la pena preguntar, ¿qué pasa en el gobierno ecuatoriano? ¿Y por qué tampoco esto lo pueden manejar? Porque se nota que entre unos y otros se mueven, actúan, intervienen, y finalmente tampoco saben manejar la liberación. Y añado un dato. 2 semanas después tuve oportunidad de volver a conversar con Meria Ayala, y le consulté sobre este tema, de cómo el diario El Tiempo de Bogotá, de propiedad de la familia Santos, avienta semejante dato para después desmentirse, porque nos obligaron a retirar la noticia y desmentirse. Y me dijo, sí, el desmentido sí existió, pero déjame que te diga que en la redacción, en el mando de la estación del Tiempo allá, la información es de que la liberación sí se produjo. Que hayamos tenido que desmentir es otra cosa, pero quedó la sensación de que sí se produjo la liberación. Arturo Torres. Sí, a ver, aquí hay un tema medular, el cambio de posición del entonces ministro Navas. Claro, si le piden la renuncia a todos los periodistas de manera humillante la tarde del 9 de abril. Era lo menos que iba a poder pasar. Claro, o sea, él en ese momento, cuando ocurrió esto el anuncio de la liberación, él sale primero a desmentir, ¿no es cierto? Él desmiente, él dice no hay, nosotros no hay liberación, no conocemos. En la entrevista que nosotros tenemos con él, que yo tengo con él, que yo tuve varias entrevistas, después, ya la entrevista formal, en la final él dice sí,
nosotros sabíamos de este operativo para liberarles. Por eso es que se hizo toda la coordinación para que se les reciba en San Lorenzo, se movió el equipo de prensa, la SECOM no sabía, o sea, el gobierno estaba bastante al tanto. ¿Qué pasó con Guacho? ¿Por qué no los liberó o sí los liberó? Esa es una pregunta que nosotros no... Todavía no, lo que contestamos y lo que hemos podido responder a través de un testimonio de Reinel, que está detenido en Bogotá, mejor dicho, en Cómbita, a 2 horas al norte de Bogotá, es que precisamente, a ver, ¿por qué no los liberaron? Esa es la pregunta. ¿Por qué no los liberaron? Y la respuesta que esta fuente nos da, que se corrobora con otra información, es que ellos de un momento a otro no había la seguridad ni las garantías para que se los libere, porque en esa liberación les podían ser ellos mismos dados de baja, no había seguridad, había enfrentamiento o lo que sea. Así es, exacto, entonces no tenían las condiciones para liberarlos. O sea, de un momento a otro, eso es algo que tiene que responder el gobierno, porque, o sea, ¿cómo es que se negoció eso? Eso es que no hubo negociación. ¿Cómo se pusieron de acuerdo para que los liberen? Otro de los aciertos del libro es llevar adelante con detalle minucioso el fracaso de la negociación. Conversación tras conversación, hasta las expresiones o los términos inapropiados de Guacho, exigiendo la liberación de los suyos y el fracaso de la actitud del mediador Maldonado. ¿Por qué el gobierno, el Ecuador, no pudo llevar adelante, en cambio, una negociación o se demoró demasiado? Sí, hay dos procesos, ¿no? Ojo, dos momentos importantes. Por eso digo, a ver, ese primer momento del cual no se conoce bien cómo se negoció, que es desde el 26 hasta el 28 de marzo. Hasta el 28 de marzo, ¿cuándo se los iba a liberar? Ya. Esa negociación no se conoce. O sea, ahí no tienes chats, no sabes cómo se llegó a un acuerdo para la liberación, esa inicial del 28 de marzo cuando coincide con el anuncio del tiempo. De eso no tenemos mayores, o sea, no hay más elementos que nos permitan decir, a ver, ¿cómo se negoció esto? O sea, ¿cómo se llegó a esa concreción de que se los libere y no se dé? Luego viene la otra etapa desde el 29 de marzo, en la que sí hay ya los chats. Aparecen los chats entre el mayor y luego el canal 2, que es el canal de Maldonado, donde básicamente son hasta el 7 de abril, cuando el Guacho se comunica por última vez, y nosotros por la reportería establecemos que ese día es el día en que los ejecutan, el 7 de abril. Entonces, en esta negociación, en esta segunda negociación ya más formal, digamos, lo que se ve es un proceso de generalidades, no te dan datos, no te dicen cuándo va a ser. ¿El gobierno quería o no quería? Ah. ¿Quería o no quería? ¿Cuál es el dilema ahí, María Belén? Que unos querían y otros no. ¡Uy, Dios! Hasta que se pongan de acuerdo. Si tú te pones a analizar cómo hemos nosotros presentado la reportería, ya hubo una conversación previa, vale decir, desde el 13 de enero hasta el 26 de marzo. El primero en ser informado del secuestro es el mayor de la policía. Que venía chateando. Y en muchos instantes, Guachos se desespera, pierde la calma, le dice, quiero conversar, desacuerden el acuerdo, y uso las palabras textuales de los chats. Desacuerden el acuerdo quiere decir, no no cumplan ese convenio de Pereira porque le pone al frente Oliver Sinisterra contra las cuerdas. Si Colombia y Ecuador van a ponerse en operaciones conjuntas, le están cercando el espacio de operaciones a este frente, ¿no es cierto? En este primer instante de diálogo se nota muchas dilaciones, se nota que siempre se le trata de sacar tiempo. Sácale tiempo, hermano, le dice un oficial superior al mayor. Sácale tiempo, hermano, hasta tal día máximo. Eso creemos que constituye ya un elemento que le hace perder la paciencia. Primer error, ¿por qué estás en diálogo? Segundo error, ¿por qué como en las palabras burdas de él, ¿por qué le haces mamar gallo? Porque él es una mamadera de gallo. Eso, preliminar. Después, el momento del secuestro. Precisamente hay un vacío enorme. Las primeras 48 horas de secuestro, ¿cuáles mismos fueron los diálogos? Nosotros estamos estableciendo desde que lo retoma el canal hacia el público, llamemos el canal 2, para Guacho era un tal doctor Maldonado
en la vida real estamos documentando, eran 3 personas, era un comité tripartito que firmábamos como negociadores, tú y yo. Eran 3 personas, uno de ellos Maldonado. Justamente hay un primer error crucial. ¿Cómo no vamos a esperar que esta persona pierda la paciencia? Si desde enero está diciendo suelten a los míos, y en marzo dice, a ver, un ratito, ¿a quiénes te refieres? El negociador no sabe nada. Y le demuestra un enorme desconocimiento y causa exasperación. Para todo eso, Guacho nunca dijo estoy hablando con un mayor, pensó que hablaba con un coronel. Entonces dice, a ver, pero el coronel ya sabe, pregúntale. No, y le dice, además escribe los datos. Por orgullo no le puedes preguntar. Y él dice, no, atento que este canal hemos abierto para hablar solo del secuestro. Hay esta primera gran descoordinación que provoca cuando menos que pierda la paciencia el captor. Ahí tenemos muchas dudas. ¿Con qué niveles de técnica lo manejaban si ahí había una persona de la UNACE? Si tú tienes un captor que tiene un perfil patológico, ¿cómo le haces perder la paciencia para que efectivamente pueda haber un desenlace fatal y lamentable? Cuando menos tienes que tener un discurso en todo el historial que estamos planteando. Eso es lo más dramático de comentarte. Solo el 11 de abril, y si no me equivoco es miércoles 11 de abril, hay, por primera vez en todo un intercambio de conversaciones y de chat, es la primera vez que se le dice contundentemente, sí va a haber canje. La persona encargada de esta negociación se llama Monseñor Arellano y queremos saber que todo está en orden. Pero la novedad, eso ya no recibió el Guacho. El Guacho dejó de ver el canal, su celular, cerró este chat el sábado 7 de abril a las 9:26 de la mañana, después de decir que les va a ejecutar. Para nosotros, ese hecho, que ese día haya dado el ultimátum, haya cerrado el canal de comunicación, nunca más lo reabrió. Que uno de los miembros del comité de crisis, el representante del Ministerio del Interior al comité de crisis, se haya retirado ese sábado del comité de crisis. Y que un disidente en Colombia diga que les mataron un sábado y que revisado cronológicamente el único sábado posible es el 7 de abril. Nosotros entendemos y establecemos que esa noche es la fecha de la ejecución. Hay una parte dramática del libro. Son 3 páginas. Pero es dramático, créanme. Y es cómo logran ustedes llegar a describir el momento de la ejecución. Cuando se les mata a los 3 periodistas. Cuando se les dispara, se los asesina. Lo que ellos vivieron antes. ¿Cómo lograron tanta precisión? En el libro Rehenes está, créanme, casi vívida la ejecución de los 3 colegas periodistas. ¿Cómo se logró eso? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo les dijeron? ¿Qué tanta certeza hay de eso? Porque eso sí es parte de esta historia, de esta cruel historia. Arturo Torres, María Belén Arroyo. Bueno, ese detalle está en los documentos de los testimonios de varios disidentes que colaboraron con la Fiscalía. Entonces nosotros lo que hicimos es revisar miles de páginas de los expedientes para ver exactamente. ¿Tan voluminoso es? Sí, en Colombia. Son ¿Y acá? miles de páginas. Aquí tiene un peso de reserva, entonces aquí, claro. Por un lado no tienes similar estado de avance que en Colombia. En Colombia tienes avanzó mucho más rápido. Y entonces sobre el proceso acá pesa la cláusula de reserva, sí, que es, digamos, natural a un proceso en fase de indagación. Encontramos que hay una posibilidad y cantera de información en Colombia. Uno son los testimonios que se entregan a Fiscalía. No dejamos de alertar, sin embargo, que Fiscalía en Colombia también tiene una línea de investigación que no profundiza en ciertas cosas y nosotros apuntamos que son vacíos. Que son los que deben, además. Por ejemplo, la pregunta que tú acertadamente hiciste, ¿por qué les mueven tanto?
A ver, dígame, ¿por qué 2 días aquí, 3 días acá, unas noches por acá? Explíqueme, ¿eso es normal? No, eso es una operación conjunta. Eso es porque están huyendo de algo, eso es porque dicen, ya nos vienen, ya están detrás de nuestras huellas, nos tenemos que mover río abajo, río arriba. Eso no encontramos nosotros, de lo que pudimos investigar, algo sostenido que les pregunten y que realmente contesten. Entonces, no dejamos de apuntar problemas en la investigación fiscal en Colombia, sin embargo, es claro que ellos avanzaron más en su proceso. Sí, eso se demuestra también, es importante ver cómo hay cierto sesgo en la investigación fiscal que no quiere topar la responsabilidad de los agentes estatales. Yeah. O sea, yo entiendo eso en la lógica de un Estado colombiano que vive en conflicto permanente con la guerrilla antes y ahora, con las disidencias y el narcotráfico. Entonces, ¿cuál es la lógica? Que el fin justifica los medios, ¿no es cierto? Esa es la lógica de la guerra, en la cual básicamente los organismos de justicia están sometidos a un fin mayor, que es ganar la guerra. Digamos, ganar la guerra contra las disidencias. Entonces, cualquier cosa que pueda, o cualquier elemento que pueda perturbar esa lógica, o sea, no está muy bien visto. Y también la Fiscalía colombiana creo que entiende o sea, está en esa lógica, siempre en una discrepancia constante con la información que manejan. En primer lugar, eso también hay que entender, el ejército cuando detiene, o las fuerzas combinadas policiales y militares, cuando detienen a un disidente, lo entrevistan ellos, le sacan ellos la información, y luego de que ellos difunden cómo fue la operación, esto es bien importante, la forma en que se difunde la información desde el primer momento. ¿Quién marca el discurso? Los colombianos. Evidentemente, ya se ha pasado, militares y policías colombianos son los que primero informan. Y era algo que para nosotros, ya desde el lado de acá, desde el seguimiento al tema, en esas horas, nos indignaba que toda la información provenía de Colombia. Además, ahí tienes la toda. Ellos siempre tenían la iniciativa. O sea, toda. Y acá recibíamos la información y no sabíamos si publicarla o no. O sea, eso también es interesante de analizar, ¿no? O sea, pero bueno, es para otra charla, creo yo. Cómo se maneja la información, cómo en esto son más expertos, pues los militares y policías colombianos. Entonces ellos golpean primero el tablero. Luego entra la Fiscalía a tratar de hacer su trabajo, pero ya tienes unas versiones ahí como apretadas. Y estoy acostumbrado a eso desde el 1 de marzo del 2008 con el incidente de Angostura. Ellos controlan, ellos informan, el Ecuador solo reacciona, y reacciona de mala o de muy mala manera. Esos son dos fenómenos interesantes de analizar, Angostura y lo de enero y los periodistas. O sea, se repiten los hechos, hay muchas similitudes en las cosas que pasan, cómo se informa, quiénes tienen iniciativa. No más que en el uno fueron los disidentes y en el otro fueron los oficiales. O sea, los unos son los hijos de las FARC, y ellos vuelven 10 años después a causar el segundo problema más grave contra la soberanía en el país. O sea, los mismos grupos son nuestros principales, o sea, amenazas, y sin embargo no está bien medida esa amenaza desde los organismos de seguridad. Hay algo que yo comparto con ustedes del libro, y comparto plenamente, es el hecho de que esto no puede quedar en impunidad. No en el archivo de la memoria colectiva, no. Hay un momento en que la madre de Paul Rivas, en el instante en el presidente Moreno se acerca y les da el pésame, le dice: ustedes son culpables, ustedes les mataron, ustedes no hicieron nada, les dejaron morir. Y el presidente Moreno reacciona y dice: yo no soy un asesino. Mida sus consecuencias, sus palabras, tenga cuidado con lo que está diciendo, más o menos. El presidente reacciona así. Pero perdonen, después de leer el libro, después de ver los hechos, después de pasar un año, uno no puede dejar de pensar en esto. El gobierno no hizo nada, no pudo hacer nada, no quiso hacer nada, los dejaron morir. Con esa culpa los podemos sentenciar, María Belén Arroyo.
Nosotros como periodistas no estamos llamados a sentenciar. Sí nos sentimos profundamente interpelados a buscar qué pasó. Tampoco podemos ser tan pretenciosos en decir presentamos la última verdad y establecemos cuáles son los cabos que estamos dejando sueltos, empezando por esas primeras 48 horas. Creemos que una cadena de hechos desafortunados que se conectan en un acontecimiento mayor, hechos que aparentemente son aislados, esto de la descoordinación entre inteligencia, de la falta de compartimentación de información entre, hay un señor que chatea con él y esta información debe llegar a quien naturalmente debió recibirla, es decir, el contraalmirante que estaba a cargo de la seguridad en los cantones de San Lorenzo y de Iloy y Alfaro, cantones, digamos, que estaban en rojo en ese momento por los hechos de violencia. Él no sabía de las amenazas de guachas civiles. Eso nos confirmó a nosotros en entrevista el comandante Merlo. Si tú analizas, aparentemente son hechos inconexos. Cuando tú los ves en conjunto como un acontecimiento, la secuela es fatal. No hubo un deliberado intento de provocar estos hechos, cierto es. Sin embargo, el efecto final no tuvo 3, sino 10 víctimas de ecuatorianos, porque también está analizado el entorno, las circunstancias en que se produce la muerte de los 4 infantes de Marina el 20 de marzo, cuando pasan y no hay un procedimiento, digamos, mínimo de seguridad para evitar que efectivamente, como pasó, se acercaron a una caneca y murieron en el estallido en forma terrible. Ese momento destrozados, y el 4 después de mucho sufrimiento. Hemos analizado qué pasó con el soldado Ilaquiche. Es uno de los 10 fallecidos. Los días nos fueron dando un poco la razón. Cuando nosotros describimos, todavía lo considerábamos como una persona que cayó en manos del frente y que el frente lo desapareció. Los hechos, los días anteriores así lo han confirmado. Es la familia la que encuentra el cadáver. Entonces, efectivamente, no estamos en condiciones de sentenciar. Solo estamos humildemente en condiciones de presentar el estado de lo que investigamos, desde lo periodístico, entregándole a la sociedad como un insumo para que lea, se entere y, cuando menos, pida al poder político más respuestas. Ese ha sido el objetivo. Termino contigo, Arturo. Fíjate que me parece cruel. Es que un año después, un documento periodístico como estos, tampoco pase nada, tampoco respondan, el procurador vaya a Washington a pedir que se cierre y se archive el caso, y ya. Oigan, no, a ver, la reacción de rehenes, ¿cuál ha sido? ¿Ninguna? ¿También la impunidad con el silencio? Arturo Torres. Sí, Francisco, creo que lo que acaba de mencionar María Belén es bien importante en función de que, de alguna forma, el silencio es un grito. El silencio de las autoridades, del establecimiento político, nos ha preocupado mucho, incluida la Asamblea, hay que decirlo también, más allá de voces específicas que hubo. Pero me parece que, frente a estos temas que le afectan a la gente, ¿no es cierto?, que afectaron a 10 familias, que representan a nuestras familias, porque circunstancialmente estuvo ese equipo ahí, pero pudimos haber sido nosotros o cualquiera, a cualquiera nos pudo haber afectado. Mañana no en la selva, mañana no en la frontera, aquí mismo en la ciudad le puede pasar a cualquier periodista. Así es. Así de simple. A cualquiera. Entonces, me parece que eso es como una preocupación como ciudadano, más que como periodista, el hecho de que no haya una respuesta política contundente a ciertos problemas estructurales que también se quedan ahí como de manifiesto en el libro. La desestructuración, no se ve que policías y militares estén trabajando en conjunto, no hay coordinaciones, o sea, hay una ausencia de un mando político que dé directrices y en el cual se les diga, bueno, o sea, por acá vamos a ir, este es el norte. Entonces vivimos en una especie de, no sé, de desasosiego frente a cómo están funcionando orgánicamente Fuerzas Armadas y Policía.
y la Secretaría de Inteligencia, hoy llamada CIES, que también en un año ha tenido 4 cabezas, y no entendemos cómo es que estas cosas básicamente siguen. O sea, nosotros somos muy reactivos y no hay prevención, pese a todas estas alertas. Al menos no hay un interés como desde el gobierno para decir, a ver, esto hemos hecho y esto vamos a hacer hacia el futuro. Entonces, esperamos eso, ¿no? Que por lo menos haya alguna pedagogía desde el gobierno y desde el Estado como para que estas cosas no vuelvan a ocurrir en el futuro. Sin embargo, sí, claro, adelante. Sin embargo, sí nos hemos encargado de que llegue este material a la CIDH, que tenemos entendido tiene un carácter supranacional, tiene un mandato más allá de 2 estados, tiene capacidad de indagar y va más allá en sus funciones. Lo hemos entregado como un insumo periodístico y como un aporte de 2 periodistas colegas de los que murieron, de manera que simbólicamente ellos puedan tomarlo como un insumo y recibir esa posta, ir más allá en la investigación, y creemos que por ahí puede haber algún resultado. Por lo pronto esto es historia. Lo que ustedes acaban de escribir es un pedazo más de la historia inmediata que se llama. Es una nueva rama, una nueva materia dentro de la historia en su conjunto, la historia inmediata. Lo han hecho y queda permanentemente. Al menos esto. Reflejémonos en eso, qué cruel. Reflejémonos en eso. Vamos a seguir exigiendo justicia, no le vamos a dejar al tema. No se trata de celebrar un año más, se trata de remover conciencias por un año más. Es un honor que hayan visitado esta casa Arturo Torres y María Belén Arroyo, autores de Rehenes. Les recomiendo el libro, por cierto, vale la pena. Muy bien escrito, muy bien investigado, muy bien realizado. Es un documento que lo apreciamos. Usted déjeme que yo vuelva en un momento más.